La senda del Shamándri. Cierra los ojos, respira relajadamente y trata de enfocarte en la realidad fundamental que se encuentra no en la luz, sino en la resonancia del sonido primigenio, la prima vibratio o vibración de sonido primario, del que cognitivamente se alimenta toda conciencia viva y evolutiva en proceso de trascender. Profundiza en esta primera frecuencia de sonido y trata de inmergirte a profundidad en el campo de resonancia, más allá del campo de sonido fundamental. Y más allá de eso, trata de inmergirte en el campo de la realidad esencial, que está más allá de la resonancia, más allá de la fuente interna, nuestra fuente interna del quantum. Ahora dime, ¿qué sientes? ¿Qué escuchas? ¿Qué percibes? Habrás de experimentar una reposatud plena, una sensación de gozo interno indescriptible, tal que nunca lo has sentido. Estás en la gracia. Básicamente, porque no se necesita nada ahí. En ese estado original no te agita ningún deseo, ni anhelo, ni recuerdo, ni expectativa, ni miasma o temor, ni inquietud alguna, ni creencia alguna. La mente ha desaparecido. ¿Sientes eso? Estás inmergiéndote en lo más profundo de la sustancia, hasta un punto en el que puedes conectar con tu esencia misma. Hacia ese punto en que la sustancia empieza a convertirse en esencia, donde la entidad se convierte en seidad. No estoy hablando de meditar, ni de buscar la paz interna, ni de escuchar el silencio. La inmersión en la resonancia es algo muy diferente al meditar, porque es la progresiva anulación cuántica del pensamiento, incluso de la conciencia mental. Para lograr esto, tienes que dejar de pensar que eres luz y que eres mente, como te ha dicho la nueva era, que todo es mente y que la luz es la fuente suprema. Y sí, puedes entender que ciertamente todo es mente, pero solo mientras estás manifiesto en el universo mental, en la matriz de la dimensionalidad, espacio-temporal, que es la matriz de la luz y la matriz de la mente, en la cual se proyecta el holograma de la realidad ilusoria con el que nosotros venimos a experimentar, a jugar. La realidad fundamental es que somos algo más que mente y luz, y que, más allá del universo mental, espacio-temporal de luz en que estamos ahora mismo manifiestos, somos algo más. Somos vibración de sonido fundamental de antimateria. ¿Qué es el sonido en su estado fundamental de resonancia? Y más allá de eso, somos la esencia misma que trasciende toda resonancia. Ahora, en este estado de templanza interna, escucha atentamente. Estamos manifiestos en un universo holográfico. Universo holográfico no significa que la materia o campo de materia sea un holograma, sino significa que la realidad o el campo de realidad es un holograma. Tú tienes el poder soberano o potencial dinámico de operar el patrón de manifestación de la realidad holográfica, o sea, el universo holográfico o campo de realidad holográfica, pero no puedes maniobrar
el campo de realidad fundamental, que es el campo de realidad virtual, el cual es mecánico y no dinámico. Nosotros sabemos ahora que en el punto cero se actualiza la frecuencia causal, un estado de profunda neutralidad, dentro del cual la energía en su aspecto magnético o vibración y en su aspecto eléctrico o frecuencia deja de ser energía para convertirse en códigos de frecuencia causal, o sea, en la información en base a las cuales se crea nuestro holograma de realidad. ¿Qué clase de mito de la New Age te envuelve ahora? Se dice en la colección de disparates Nueva Era que la conciencia y la energía crean realidad. Y esto se dice porque nadie tiene la menor noción de entendimiento causal de qué es la conciencia y la energía. La energía no crea la realidad. Eso es un disparate. La energía solo crea la materia, la realidad material, pero no la realidad, porque de hecho hay tres tipos de realidad. Es la conciencia o la intención primaria de la mente la que crea la realidad holográfica. Y esta conciencia o intención primaria puede ser la conciencia psíquica resonante o la conciencia sintética vorticial que llamamos mente. Ambas, mente y conciencia, crean su respectivo y muy diferente tipo de realidad holográfica. Registren esta realidad fundamental. La realidad holográfica proviene y es creada por la conciencia, o por la mente. La materia proviene y es creada por la energía. ¿Estás tú creando tu realidad con tu mente o con tu conciencia en resonancia? ¿Estás operando con voluntad resonante el holograma de la realidad, activando los poderes psíquicos de la conciencia resonante activa? ¿O estás atrapado en la dinámica vorticial inercial del pensamiento, que es lo que más perturba y desordena cuánticamente tu campo de percepción y de realidad? ¿Qué tipo de realidad estás creando con tu mente o con tu pulsación de frecuencia causal? La prisión de la mente, la prisión del pensamiento, es la prisión del logos. El pensamiento es la mente parasitada por el locus, o sea, por el logos, que es la cárcel de la matriz psíquica de la que primero tendrías que salir para poder escapar de este laberinto Matrix. Somos esa simbiosis de energía-conciencia, de materia y realidad. Nuestros cuerpos energético y físico se anclan en el campo de materia, y nuestro cuerpo de conciencia se ancla en y operan el campo de realidad, realidad holográfica. Se precisa entonces entender que la conciencia que nos conecta al campo de la realidad fundamental y a la prima vibratio no es la conciencia mental, porque la realidad fundamental no es holográfica, sino que es virtual, o sea, que es el campo de la verdad virtual. Significa vibratio, virtud o verdad, que es la vibración resonante que procede del sonido primigenio. La holografía u holograma procede de la luz, no siendo del holograma de realidad, sino el espectro engendrado y percibido por la conciencia mental cerebral. La virtualidad, en contraste, procede del sonido, de la conciencia psíquica. Así que la realidad fundamental no es materia, tampoco es mental, es psíquica, procede de la psique o conciencia etérica,
que es la conciencia primigenia, la conciencia del sonido en resonancia. Así tenemos dos realidades paralelas contrastantes, que son los dos campos de realidad. Agreguemos un tercero y tenemos los tres campos o tipos de realidad que, leyendo de abajo hacia arriba, son: 1. Realidad material. 2. Realidad holográfica. 3. Realidad virtual o realidad psíquica. La realidad psíquica es la más fundamental. Procede de la conciencia del sonido resonante, la forma etérica de la energía, que es lo que denominamos la psique. Esta realidad psíquica es la base de toda la realidad. Es la realidad a la que nos vamos a conectar mediante las técnicas de reimprontación. Esta realidad psíquica es de hecho la que conocemos en EMRA como la verdadera realidad, que es la realidad del tiempo interno o nivel de equilibrio de temperatura electromagnética interna resonante. Asimismo, nuestro cuerpo de conciencia psíquica se conecta con el campo de realidad psíquica. ¿Crees estar conectado? ¿Y a qué cosa crees estar conectado? La única prueba de estar realmente conectado es ser capaz de generar energía escalar interna y de hacer milagros. ¿Estás haciendo esto? Cuando haces esto, hay efectos psicofísicos muy específicos en tu cuerpo físico y mental, y en tu campo morfogenético, y en tu campo de realidad holográfica. Puedes hacer magia, que es perfectamente palpable. Literalmente, son milagros. La realidad verdadera es tu realidad psíquica interna, igual a tiempo interno o nivel de equilibrio de temperatura electromagnética interna, a través de la cual puedes operar el holograma. ¿Puedes entender ahora que lo que hay fuera de Matrix no es la verdadera realidad? Lo que vas a encontrar allá afuera es solo la realidad natural o el mundo real dimensional natural. La realidad verdadera fuera de Matrix está en el campo fundamental de resonancia, que siempre es y será tu tiempo interno, tu equilibrio electromagnético resonante o temperatura interna templada estable, con la cual puedes operar psíquicamente la realidad al nivel del milagro. O sea, que la realidad fuera de Matrix solo sería verdadera si tú estás conectado con esa realidad psíquica interna, que es el tiempo interno, o temperatura interna en estado templado resonante. No es necesario, por tanto, estar fuera de Matrix para experimentar la verdadera realidad. De hecho, es aquí en Matrix donde más conectados podemos estar con la verdadera realidad. De eso se trata EMRA. No hay lugar de la creación externa en donde se pueda estar más conectado que en una Matrix. Esta Matrix donde estamos ahora es la escuela suprema, el campo de experimentación suprema. Este es el lugar donde realmente se puede encarnar la esencia. Eres más esencial dentro que fuera de Matrix. Estar en Matrix es el experimento psíquico supremo. El que sale de Matrix por la vía psíquica cognitiva es un graduado, listo para la evolución adáshica, para trascender los niveles adámico y angélico y reintegrarse a la esencia mediante el giro del Adashi. Para un mago, la Matrix es el paraíso, porque solo a este nivel de desconexión, o sea, dentro de este contenedor electromagnéticamente desconectado del campo de la realidad dimensional natural, podemos encarnar todos nuestros potenciales de conexión con la resonancia y con la esencia.
Cuando entiendas esto, solo entonces sabrás que estar en Matrix es una experiencia fascinante y suprema, porque es la suprema escuela de aprendizaje para un mago. Y hay que sustanciar esta experiencia, aprovecharla al máximo. Los magos es lo que hacemos, conectarnos con la realidad psíquica o verdadera, en donde quiera que nos encontremos, en cualesquiera situaciones en las que estemos. Así que como mago constelador o ángel, estás inmerso en el campo de la realidad esencial. ¿Qué es lo que experimentas? ¿Sientes en tu cabeza como un zumbido de ideas y de emociones indefinidas? ¿Estás como dentro de un torbellino lleno de confusión, completamente perturbado por el pensamiento? ¿Vives en la dinámica del pensamiento? ¿Vives conectado, enchufado a tu conciencia sintética egregor, a la perturbación permanente de logos, en una dinámica inercial de conciencia muerta? ¿Vives desconectado, separado del campo de la realidad fundamental, la verdadera realidad? Desde esa dinámica inercial del pensamiento, ¿eres incapaz de conectar con la frecuencia escalar resonante? ¿Sabías que esa frecuencia es la preparación psicofísica para la parusia, el más alto nivel del bardo, la que nos permite ser energéticamente viables? Esta preparación es lo principal, es la prioridad esencial. ¿Qué estás haciendo sobre eso? ¿Y aún así esperas salir de Matrix? Mientras no generes la frecuencia escalar resonante, no habrá manera de que salgas de este agujero. Es imposible, porque lo que te retiene aquí y te hunde cada día más en esta cárcel es la frecuencia vorticial revertida, tu dinámica de pulso interno. ¿Se te ha cruzado por la mente corregir y transmutar? ¿O sigues por inercia lo que está establecido? ¿Conoces las realidades energéticas fundamentales? ¿Te suenan de algo? ¿Sabes que existen? ¿O sigues en la inconsciencia o amnesia total de las realidades fundamentales que a través de EMRA están siendo reveladas? Lo que te separa del mundo real fuera de Matrix es una barrera de frecuencia dimensional, la cual nunca podrá ser atravesada con esa dinámica de pulso interno vorticial en la que estás inercialmente programado y atrapado. Para ello tendrás que convertirte en un Walking Scaler. Cuando decimos la senda del chamandi, nos remitimos al nivel más elemental de la dinámica de pulso interno que te permite generar la frecuencia escalar tritonal natural en dos niveles de escudo escalar, transmigración bardo y evolución bardo. La primera frecuencia tritonal, transmigración bardo, es la que te permite hacer el bardo transmigrativo, encarnar por última vez como alma humana y reencarnar en un ánima angélico, en un pájaro, por ejemplo. ¿Qué es lo que persigue el verdadero chamán? Cuando decimos chamandi, no nos remitimos a la chamanería mediúnica canalizadora de entidades, o sea, a los así llamados chamanes, que usan drogas y hierbería sagrada, brebajes alucinógenos con los que la nueva era se burla de ti. Es fundamental no drogarse, no usar medicina del templo alucinógena. Sorprende tanta estupidez y falta del sentido táctico resonante de la verdadera espiritualidad. El verdadero concepto no es chamán, sino chamandi, que significa pájaro de fuego, de llama o llama, y andi o pájaro, en relación al ave fénix que resurge de sus cenizas, de sus reservas de carbón quemadas y agotadas. La frecuencia escalar resonante que podemos generar
para conectar realmente con nuestros propios armónicos de conciencia y no con entidades o guías superiores extraños. No le estamos generando en hembra con drogas chamánicas ni hierbería de ningún tipo, que no son otra cosa que la misma medicina del templo que usas como solución para todo y que igual te sirve para quitarte una verruga que para curarte el cáncer o supuestamente para salvar el alma. Lo que hacemos desde el walking o la práctica consteladora es constelar el holograma de cada día para activar el potencial de viabilidad energética y la preparación psicofísica para el bardo al nivel parúsico o de reintegración a la esencia. Constelar nuestro quantum diario y conectar con nuestros armónicos de conciencia. Operar con voluntad resonante el holograma de la realidad, activando las frecuencias consteladoras o los poderes psíquicos de la conciencia resonante activa, es decir, del mentor, que es la conciencia y voluntad del alma, que se convierte en la guía interna de la mente recepticente. Reactivar la energía escalar interna para restaurar y sanar el alma bardo o alma primigenia queriática binaria, con la cual podemos salir de la Matrix a través del bardo. Evolucionar y trascender hasta la reintegración a la esencia. Si resuenas con esto y tienes el nivel de intención y recepticencia para hacer o intentar esto y aprender y usar este lenguaje de poder, entonces eres bienvenido a este escudo de almas gemelas consteladoras. De lo contrario, no eres de aquí y lo que buscas o necesitas es la medicina del templo que puedes encontrar por otros canales. La nueva era está llena de ellos, busca por allí. Aquí no podemos ayudarte, porque nosotros solo asistimos al entendimiento causal de la conciencia soberana, pero no ofrecemos soluciones ni remedios de nada. Resumen para mejorar el entendimiento de la senda del Shamandi. El Shamandi es una senda cognitiva interna para guiarse por la vía intuitiva dentro de la alineación polvo estelar, que es la fusión de nuestra conciencia anímica elemental con la conciencia y energía de los elementos naturales, o sea, una forma de reciclarse en vez de desaparecer por completo. Esta senda es ciertamente el primer peldaño de una escala evolutiva. Te puedes quedar en ese nivel o trascenderlo para entrar en la alineación polvo esencial, que es la vía de la reintegración a la esencia. Un entendimiento muy básico de la senda del Shamandi es que esta senda es el primer nivel de alineación con la ley natural verdadera, un nivel que puede ser intuitivo, hasta ponerse en alineación polvo estelar, pudiendo como máximo, mediante el salto a un nivel iniciático, escalar a la alineación polvo esencial, escalando hasta el primer escudo escalar esencial o el bardo transmigrativo, o sea, reencarnando en un esencial o animal, permitiendo al iniciado escalar hasta el nivel de transmigración hacia la forma álmica esencial o animal, desde el nivel más básico, como son los mamíferos terrestres, hasta el más elevado, que incluye a los seres alados o reino animal superior. Entrar en la senda del Shamandi es un primer nivel de cognición psíquica al que accedes saliendo de las creencias o programaciones del sistema Matrix. Una senda que se hace posible especialmente entre ciertos individuos que nacen y viven en un orden de vida más natural o exocivilizada, o sea, fuera de la llamada civilización. En efecto, se requiere de estar en contacto con la vida más natural para escalar y adentrarse en el mundo psíquico del Shamandi, conectando con una línea y canal de percepción tan fina y sutil como a la que a veces se puede acceder al momento de entrar en una fase de bandas magnéticas del cerebro, que es la fase de dormitud, aunque sea una conexión tan momentánea como un cabeceo, en el que de pronto, como en un ensueño,
a tu cabeza pueden entrar cogniciones de naturaleza psíquica, cogniciones que no son percepciones del nivel mental. Al ingresar en la fase cerebral magnética se activan los procesos de cognición psíquica directa, entrando la mente en un estado de dormitud superficial en el que la mente está entre dos bandas, que son la vigilia y la dormitud, un nivel de conciencia en el que estás entre dormido y despierto. En esa fase magnética o estado de ensoñación, si estás enfocado en la búsqueda interna y recepticiente o receptivo para recibir las señales o percepciones internas, estas señales o percepciones aparecerán en tu mente, aunque de manera tan sutil y volátil que es muy difícil apresar o recordar o retener estas cogniciones. Es por ello por lo que es tan común y frecuente que en cuanto te conectas a tu banda ancha de conciencia, o sea, a tu nivel mental, saliendo del estado de ensoñación, se te olviden o esfumen esas incepciones que llegaron a tu mente mientras ensoñabas, porque las impresiones que recibes del mundo sensorial son muy fuertes y distraen toda tu atención de la mente. Es por ello por lo que se requiere de un entrenamiento y una atención sostenida para recordar estas incepciones del mundo sutil, al que también llamamos el campo de realidad fundamental. La mente en sí misma no está hecha para captar o recibir percepciones de ese campo psíquico. De hecho, este mundo sensorial está hecho para ser procesado o interpretado por la mente racional o la mente egregor colectiva, aunque este mundo sensorial no puede ser comprendido por la mente racional, la cual ni siquiera puede operar su sistema de realidad de manera consciente y controlada. Todas las percepciones que recibimos de este mundo sensorial son deformadas o distorsionadas al pasar por ese filtro de la mente, siendo el campo de realidad física el mundo sensorial dominante y siendo la mente el órgano de percepción dominante. Llegamos a no vivir sino al nivel de ese mundo sensorial ilusorio y a vivir exclusivamente a través del personaje de la mente, no siendo por ello los humanos sino entidades sintéticas de carbón que no pueden ya más que razonar desde la mente para intentar orientarse en su realidad. Como ya hemos dicho, la percepción psíquica y la percepción mental son dos bandas de frecuencia muy distintas. El primer nivel o banda de percepción es lo que denominamos en EMDRA la prima vibratio, una línea de frecuencia tan fina y sutil que está en el umbral de percepción consciencial. Esa primera línea de cognición fundamental tan sutil y apenas perceptible es la del brujo psíquico o shamandi que llevas dentro, la vía intuitiva más elemental. Una línea de cognición de esa naturaleza psíquica únicamente puede ser percibida por las conciencias vivas. Es imposible que puedan acceder a esta senda las conciencias sintéticas de carbón o conciencias muertas. La senda del mundo psíquico, desde su primer nivel más elemental o básico, el nivel del shamandi, sigue una técnica que podemos llamar de ensoñación, ya que todas las percepciones cognitivas que le llegan al shamandi son o se recuerdan como meras ensoñaciones, como impresiones tan leves y fugaces que se evaporan instantáneamente y de las que, si no seguimos una técnica específica que estamos revelando en EMDRA, jamás podrían recordarse tales cogniciones y tampoco podrían anclarse en la práctica para guiarse a través de ellas dentro del proceso walking, que es la verdadera senda del shamandi a nivel evolutivo y trascendente. El nivel walking es el de la práctica y entrenamiento en el psiquismo puro controlado, de manera directa e hiperconsciente, en el cual dejamos de ver la realidad holográfica, o sea, nuestra realidad individual creada por nosotros mismos, como un simple destino, como una eventualidad o cadena de eventos automáticos, pues sabemos que nosotros podemos crear el holograma de realidad de manera controlada,
mediante las técnicas consteladoras y las dinámicas de pulsación interna de la frecuencia causal. Proceso que solo podemos dirigir si estamos en ese proceso cognitivo psíquico fundamental, el cual es totalmente iniciático y no simplemente intuitivo. Pues, como ya entendimos, la senda del Chamandi es una vía muy básica y elemental que podemos seguir hasta cierto punto de manera intuitiva, pero que solo podemos trascenderla mediante un proceso de senda iniciática, donde ya pasamos al nivel del entendimiento causal trascendente, superando la simple intuición o la mística intuitiva del simple Chamandi. Hay que entender también algo tan vital como el hecho de que si no estás en proceso cognitivo psíquico fundamental, cuyo primer nivel es el del Chamandi, estás, por el contrario, en el proceso meramente interpretativo o mental, y en consecuencia tienes que terminar mal, en la demencia en la que todos los humanos terminan con amnesia, Alzheimer, Parkinson o todo tipo de daño y enfermedades neurológicas, resultantes del deterioro de la mente, cuando tú no activas el hemisferio derecho del cerebro, cuando te limitas a vivir desde tu hemisferio izquierdo racional y automatizado, que exclusivamente sigue programas y en donde reside la mente de conciencia sintética. Si tú no activas el hemisferio derecho psíquico-intuitivo del cerebro, cuya primera técnica de activación consiste en convertirnos en diestros de lateralidad izquierda, o sea, volviéndonos zurdos, caerás progresivamente en una estupidez, daño y deterioro del cerebro mucho más radical que la que ahora tienes. Este mismo uso dominante o exclusivo del lado izquierdo del cerebro, con el consiguiente uso dominante del hemisferio muscular izquierdo, explica el por qué estamos rodeados de gentes profundamente imbecilizadas, pues el hemisferio izquierdo solo obedece programas, pero no sigue jamás una guía interna que le permita salir de sus programaciones y de su obediencia a la mente colectiva egregor. Por eso, al entender esta realidad fundamental de que vivimos rodeados de zombies programados que únicamente funcionan con su parte sintética y automática del cerebro, nosotros, los que seguimos la senda del Chamandi como primer escalón en la escala evolutiva hacia el avatar o nivel angélico, nosotros vamos a hacer una pausa escalar en el entendimiento causal de una realidad fundamental y trascender así un trauma que todos nosotros tenemos. Sí, un trauma. Porque nosotros tenemos una carga sobre nosotros, pues cargamos con una especie de ofensa que nos cuesta trabajo superar, ya que sentimos que todos los zombies que están a nuestro alrededor tienen con nosotros una especie de deuda, la cual ciertamente tenemos que perdonar, para así culminar el conflicto con todos los zombies que nos rodean. Perdonar, donar, especialmente con los que en su día nos hicieron sentir que nosotros éramos los que estábamos mal, que nuestra inadaptación al grupo social o al mundo tal como es, pues era un síntoma de estupidez y de subnormalidad nuestra. Sí, nosotros, en su día, éramos los raros, nosotros fuimos los subnormales. Bueno, aún lo somos para muchos, por nuestra capacidad de asombro y perplejidad ante un mundo aberrante al que no pertenecemos y ante un ejército de portacuerpos o zombies programados hechos para adaptarse a su realidad sin cuestionarla, operando en automático
exclusivamente con sus funciones alimentarias y parasitarias, con los procesos mentales y funciones más básicas de reproducción y consumo. Comer, cagar, coger. Comer, cagar, coger, dormir. Porque fuimos humillados por esos entes de humo o humanos que en su día nos hacían bullying por esa simple impertinencia al grupo, al programa tribal, a las creencias intocables, por estar enfocados en buscar en nuestra mente, sí, porque estamos enfocados en buscar en nuestra mente la manera de zafarnos de esta mierda de mundo, estando siempre a dos bandas. Por un lado en la búsqueda interna y por la otra en la atención a esa realidad colectiva dentro de una introspección continua que los zombies perciben como rareza, debilidad, inadaptación, despiste y hasta estupidez. Sí, así nos veían y aún nos ven así los zombies desde su mentalidad de plástico. Es así como nos perciben, como muy poco cabrones, como para pertenecer a su círculo social competitivo de partners. Al no ser sus partners, o sea, sus cómplices en la senda del éxito y del círculo social, pues te convierten en su víctima, en el imbécil del que pueden burlarse y abusar. O eso creen que pueden burlarse y abusar. Todos los walking hemos pasado por eso antes de encontrar la verdadera senda cognitiva, la del entendimiento causal esencial. Estando todos nosotros ahora en esa senda del walking, empoderados desde ese verdadero entendimiento causal soberano, que vengan, sí, que vengan ahora esos mismos zombies que en su día nos humillaban. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora todos ellos a estas alturas de la vida? Porque lo vemos y nos impactan por su nivel de deterioro físico y mental, y ya no digamos psíquico. Enfermos, jodidos al extremo, supercacunados, cada vez más estupidizados por sus programaciones o creencias colectivas, con Alzheimer, Parkinson, déficit cognitivo agudo, arrastrando sus graves taras mentales y todas las enfermedades programadas por la Matrix para el humano. Ahora que sabemos exactamente quiénes son ellos y sabemos exactamente quiénes somos nosotros, ya no aparecerán ante nosotros, porque nos temen, les asustamos más que nunca. Por eso, esos rescoldos de carbón no aparecerán ya nunca en nuestro holograma, porque están en otra línea de tiempo, en una línea temporal vorticial muy distante de la nuestra y de nuestro escudo constelador. Por eso desaparecieron ya muchos de nuestro holograma. A estas alturas del entendimiento causal que disponemos, no creemos que nadie de entre nosotros siga siendo víctima de bullying. Y si lo es, ello simplemente es porque están aún dominados por los miasmas de la mente reactiva, miásmica y polarizada, porque no ha superado las programaciones de la mente egregor colectiva, o sea, las creencias fuertemente improntadas en el ADN biológico del individuo normal y del grupo social. Porque desde que estamos en el útero, a través del cordón umbilical, le pasa a la madre al bebé sus programaciones, o sea, las creencias o programas masas centrales que se encuentran improntados en el ADN biológico parental. Esas programaciones e improntas que únicamente pueden ser superadas por el Shamandi. El Shamandi, el primer nivel realmente evolutivo para escalar en la senda de la verdadera trascendencia, cuyo nivel máximo es el avatar angélico en el que podemos transmutarnos. ¿Y cómo?
cómo podemos transmutarnos mediante tomar el control biotérmico estable o templado frío, que mediante las técnicas aquí reveladas podemos inducir al interior de la célula y de la partícula, operando o manipulando así no únicamente el punto cero de actualización de la realidad holográfica, sino simultáneamente la activación de los potenciales psico-bioenergéticos de la tecnología orgánica interna. Sí, tanto el control biotérmico estable o templado frío como la activación de los potenciales psico-bioenergéticos de la tecnología orgánica interna. Todas esas realidades fundamentales energéticas y técnicas y dinámicas trascendentales reveladas por Enra están aquí a tu disposición para quienes se atrevan a hacer este experimento psíquico supremo, a ser testigo de prueba de todo lo que decimos aquí. El siguiente paso es aprender en detalle estas técnicas y dinámicas de habilitación psicofísica y convertirte en tu propio testigo de la verdad, o sea, en tu propio testigo de prueba. Benditudes, nos visamos presto.